Bienvenidos a su programa Navegando Profundo. Esta es otra entrega de su programa. En esta tarde especial tenemos el honor de compartir con mi hermano Starling Jiménez, evangelista para la gloria de Dios. Y vamos a hablar de un tema que ya se viene convirtiendo, se va a convertir en una secuencia. Ustedes saben que el programa anterior hablamos sobre tiempos finales. La interpretación de Mateo 24, del 29 al 31. En esta ocasión vamos a ir un poquito más profundo. Yo necesito que hablemos del simbolismo apocalíptico. ¿Qué significa eso? Bueno, después de hablar de Mateo 24, ustedes saben que lo que sigue en el orden de los acontecimientos finales es el libro de Apocalipsis. Entonces el hermano Starling, que se va a presentar a continuación, nos va a dar una luz sobre algunas cosas que son simbólicas y vamos a ver si son literales, si son simple y llanamente simbolismo, qué significan en la vida real y por qué el apóstol Juan decidió escribir en esos códigos. Todos sabemos que la historia de Roma era complicada. Los mártires no podían hablar claramente o abiertamente de Jesús. Por lo tanto, las cosas que se iban a hablar tenían que ser codificadas, que la puede entender la familia de la fe a través del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros para entender lo que se nos dejó aquí escrito. Preséntese, mi hermano, ante el público. Buenas tardes para todos, Dios le bendiga. Mi nombre es Starling Jiménez. Creo que ya muchos de los que siguen este programa ya me conocen. Ya hemos estado, creo que no sé si fue en uno o en dos programas y ya hemos salido. Yo creo que ya muchos están familiarizados. Es así. El hermano Starling ya ha estado con nosotros, creo que en un programa. Sí, en un programa hablamos allí sobre cesacionismo y sobre continuismo. Que yo le invito a que vean ese programa, interesante. Realmente ahí se desataron unos códigos, unas profundidades que me dejaron sorprendido realmente, con el hermano John Davis, que también tiene mucho conocimiento sobre eso. Bien, rápidamente, mis hermanos, vamos a entrar, busque su Biblia, que vamos a entrar en profundidad. Usted sabe que el libro de Apocalipsis es un libro que la gente lo lee poco, Starling, porque tiene mucho misterio, se entiende poco y la gente le tiene miedo también porque habla acerca del fin y la gente le tiene miedo a el fin de los tiempos. Bien, comenzaremos rápidamente en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Sin más preámbulo, vamos a leerlo. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Dice aquí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de estruendo: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Continúo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, aquí lo voy a dejar porque yo quiero enfatizar en los 4 jinetes. Quiero comenzar diciendo que estos jinetes tienen colores diferentes. Me imagino que hay una interpretación. Estos jinetes tienen una misión diferente, cada uno de ellos. Entonces, todos están montados en caballo. Y me gustaría que el hermano Starling me diga más o menos a qué hace referencia la Biblia con estos jinetes, comenzando por el primero que estaba montado en el caballo blanco. Lo escucho. Vamos a darle algunas definiciones primero, antes de dar la explicación, para que la gente por lo menos pueda entender alguna cosa. Lo primero es que aquí está hablando de 4 jinetes, 4 caballos. El caballo en la Biblia tiene un símbolo de que representa fuerza. Lo segundo es que los caballos que hablan aquí no son caballos literales, o sea, habla de 4 jinetes, uno es blanco, uno es color bermejo, color rojizo, dependiendo cuál sea la versión, uno es amarillo y hay uno que es negro. O sea,
cada color o cada jinete simboliza algo, porque es un símbolo, no es algo literal, no es que van a aparecer 4 caballos literalmente y la gente lo va a ver así. Pero si la gente lo entiende así de esa manera, entonces la gente caería en un grave error, porque la función que hace y que representa cada jinete no la va a hacer si es un caballo literal, porque un caballo literal hay cosas que se mencionan en cada uno de esos versículos que cuando cada sello se desata y que sale cada jinete hace una función. Hay una serie de acontecimientos que ocurren que un jinete de manera literal no va a poder hacerlo. Lo segundo es que hay que entenderle que el que está abriendo los sellos aquí es el Cordero. Cuando se habla del Cordero, está refiriendo a Jesucristo, porque ahí mismo en el capítulo 5, el capítulo 5 es el contexto, está conectado con el capítulo 6. ¿De dónde viene esto de abrir los sellos? Porque prácticamente en el capítulo 5, Juan está llorando porque ve un rollo sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. Para la gente que no escuchan, ese rollo que está sellado con 7 sellos contiene lo que es el fin del mundo. O sea, a partir de que se abre el primer sello, luego continúan los 7 sellos, uno atrás del otro. Luego esos 7 sellos conectan con las 7 trompetas del Apocalipsis. Luego conectan con las 7 copas. Pero luego las 7 copas conectan con la guerra del Armagedón. Pero luego el Armagedón conecta con el apresamiento de Satanás. Luego, después del apresamiento de Satanás, entonces lo que viene es la sortura de Satanás. Luego, después de la sortura de Satanás, viene lo que es el lanzamiento de Satanás al lago de fuego. Luego, después del lago de fuego, viene lo que es, el lago de fuego. Después del lago de fuego viene lo que es la resurrección, la segunda resurrección. Luego, después de la segunda resurrección, viene el juicio final. Y luego, después del juicio final, viene la Nueva Jerusalén. Luego de la Nueva Jerusalén, el capítulo 22, y ahí es que termina. Así es que cierra. Eso fue una cronología de lo que es Apocalipsis. De lo que es Apocalipsis. Así es que termina. O sea, todo el final está ahí en el libro que está sellado con los 7 sellos. O sea, si no se abre, no comienza nada, no viene el juicio, no viene el anticristo, no viene Satanás, no vienen los demonios, no viene absolutamente nada. O sea que ese rollo que aparece en el capítulo 5, que está sellado con 7 sellos, contiene el futuro del mundo, cómo termina este mundo, cómo van a terminar los pecadores, cómo terminan los justos, qué es lo que va a pasar realmente al final del mundo. Entonces ahí es que está. Entonces esa es la preocupación de Juan, porque ese rollo está sellado y él está preguntando que quién es digno. Y dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que podía ni siquiera ni mirarlo, ni de abrirlo. No apareció, o sea, no había un ángel que pudiera, no había uno de los ancianos, no había un serafín, no había un querubín, no había absolutamente nadie, ni siquiera Dios, porque el rollo está sellado con 7 sellos y está en la mano de Dios. Así es. Entonces, por ende, el mismo Dios no puede ni siquiera abrirlo. Entonces el anciano ahí le responde y le dice: el único que es digno es el Cordero. Y ahí especifica la cualidad de por qué él ha vencido, porque los ángeles no murieron. Quien murió no fue el Padre directamente, fue el Hijo. Los querubines no murieron, o sea, ninguno derramaron sangre, ni los arcángeles, ni Gabriel, ni Miguel, ni nadie absolutamente. Entonces, por eso es que ninguno son dignos. Por eso es que Juan está preguntando quién es digno en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Entonces no apareció nadie, no apareció ninguno de los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, nadie absolutamente, porque ninguno de ellos habían derramado sangre. Entonces, por eso es que uno de los ancianos le habla a él y le dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero que ha sido inmolado. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Excelente. Miren, esta explicación que acaba de dar Starling me gusta. ¿Sabe por qué razón? Porque eso es el inicio, el contexto de lo que estamos hablando. Usted sabe que no se puede hablar sin contexto. Él nos está explicando. Yo entré de una vez con lo que son los sellos, pero Starling nos está hablando del inicio, o sea, el antecedente de los sellos y de por qué alguien debe ser digno para poder desatar todo eso. Pero quiero que entremos de lleno ya en lo que es el significado de estos jinetes. Por ejemplo, cuando el primer jinete hace su entrada, dice que se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea,
Con estos jinetes, hermano Stalin, comienza lo que es el apocalipsis en el mundo actual, o eso ya está, o sea, o no, todavía no ha llegado ese punto donde los jinetes comienzan a hacer su trabajo. Sabemos que es algo simbólico, pero podemos ver que cada caballo tiene un color y cada color representa una catástrofe diferente. Entonces, cada catástrofe tiene un tiempo asignado para suceder, pero también hay un evento que es donde se le da la corona. ¿Qué representa esa corona en ese caballo blanco? ¿Representa la victoria de Jesús o qué representa eso? Primero, tú dijiste que si esos 4 jinetes, si ya estaban... Si está sucediendo eso, porque... sucediendo ahora mismo. Exactamente. O si no está sucediendo. Vamos a esto. Muchos han interpretado y han dicho que los 4 jinetes del Apocalipsis ya hace mucho tiempo que están cabalgando. Muchos lo han interpretado de esa manera. Pero a la luz de la Biblia, a la luz del Apocalipsis, no creo que estén cabalgando ahora mismo. Porque lo primero es que hay una regla de la interpretación en el mismo libro del Apocalipsis. Que es, tengo que hablar de esto porque no puedo volar sin primero dar el contexto. Así es. Para que los que están oyendo puedan entender. Cuando Jesús se le apareció a Juan en el capítulo 1, él le dijo, escribe las cosas que ha visto, las cosas que son y las que han de ser después de esto. La cosa que ha visto, número 1, se refiere a la visión de Cristo que Juan acababa de tener con Jesús. Las cosas que son, está hablando del presente, que tiene que ver con el mensaje que se envían a las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de esto comienzan a ocurrir a partir de lo que es el capítulo 4. Entonces, cuando estudiamos de manera profundidad el capítulo 4, hay una escena que se ve ahí, que ocurre, que tiene que ver con la adoración celestial en el cielo. Y esa adoración se va a llevar a cabo en la primera resurrección, cuando Cristo venga y los muertos en Cristo sean levantados y los que estén vivos sean arrebatados. ¿Por qué digo que tiene que ver eso con la primera resurrección? Simple, porque ahí en ese capítulo 4 habla de los 24 ancianos. Y según el mismo libro del Apocalipsis, los 24 ancianos son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob. Entonces, los 12 hijos de Jacob no están en el tercer cielo ahora mismo, no están en la presencia, están en un lugar de descanso y por ende atardía de la primera resurrección. Entonces, ahí Juan lo describe que están adorando junto al trono de Dios. Por tal razón, la profecía no apunta al pasado, sino una profecía que tiene que ver con el futuro, que todavía no ha ocurrido. Entonces, si las cosas que han de ser después de esta comienzan a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, entonces no es posible que el capítulo 6, los jinetes, ya estén en función o ya estén en acción, como muchos lo han interpretado y como muchos lo han dicho. Excelente. Muy bien, bien explicado esa parte. Entonces, ya el hermano Stalin nos ha dicho, todavía estos caballos, estos jinetes, no se han manifestado. Porque si nos vamos a la Biblia, dice que en el segundo sello, el segundo jinete que se montaba, dice que era un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen uno con otro, y le dio una gran espada. Mucha gente interpreta que ya eso sucedió, o que está sucediendo. Hablan de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, incluso. Porque ven que ya ha habido guerra, pero guerra hemos tenido todo el tiempo. Ahora, la pregunta que sería interesante es, ¿cómo identificaríamos ese momento cuando comience a acontecer? O sea, ¿cuáles serán las pruebas de que, mira, yo creo que ya el jinete bermejo fue desatado? O sea, ¿cuáles será, qué veremos diferente a lo que estamos viendo hoy? Porque si es por guerra, guerra tenemos. No sé si me entiende. Sí. Si es por quitar la paz, hay en muchos países que no hay paz. El mundo no tiene paz. Está China en guerra con Estados Unidos. Y tenemos esa situación desde hace mucho tiempo ya. Entonces, hablábamos en el programa anterior, que lo publicamos ayer, por cierto. Vaya a verlo. Hablábamos de que los acontecimientos apocalípticos tienen un sentido diferente a las cosas que son comunes. Y me explico. Un temblor de tierra común y un temblor de tierra anunciado como un evento apocalíptico, según decía ayer uno de los que estaba en el programa, uno de los panelistas, decía que es diferente uno a otro, porque uno anuncia algo y la gente lo siente y el otro pasa de manera desapercibida. Entonces,
si analizamos cada uno de estos jinetes, como el Bermejo, como el caballo negro, que dice que se le puso una balanza en la mano, ¿cómo nos daremos cuenta que ya eso está ocurriendo? Bueno, ya yo di una introducción ahorita y hablé acerca de lo que ocurre, de lo que tiene que ver las cosas que tienen que suceder después de esta, a qué tipo de profecía, el capítulo 4, que tiene que ocurrir la primera resurrección, o sea, tiene que venir lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Esos eventos se darán después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora estamos claros. Porque están dentro del contexto, el capítulo 4, aunque Apocalipsis no tiene un orden cronológico, pero hay en algunos que sí tiene un orden cronológico, pero en la mayoría no. Entonces el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, esos 3 capítulos están conectados. Van enlazados porque hay una serie de acontecimientos que le están siguiendo a otros acontecimientos que están sucediendo. Entonces, antes de que se manifieste el segundo sello del caballo bermejo, tiene que venir lo que es la manifestación del caballo blanco, que aparece en el capítulo 6. Entonces, vamos a detallar, voy a decir una interpretación, luego las diferentes explicaciones. Exacto. Primero, los 4 jinetes es un símbolo de 4 espíritus, son 4 espíritus, porque son simbólicos, 4 espíritus, simbolizan 4 espíritus. Ahora bien, el primer jinete que aparece ahí en Apocalipsis, que habla de un jinete, que es un caballo blanco que sale, dice que le fue dado una corona, dice que salió venciendo y para vencer, dependiendo cuál sea la versión. En otra versión dice conquistando y para conquistar. Y dice que le fue dada una corona, y dice que tenía un arco, pero no tenía flecha. Algunos han interpretado que ese jinete representa a Jesucristo, porque dice que es un jinete que viene en un caballo blanco y que el color blanco representa pureza, representa limpieza. Sin embargo, lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Primero, el que está abriendo los sellos es el Cordero, es Jesús. Es ilógico que Jesús abra los sellos y también Él aparezca a la misma vez, porque no hay coincidencia. No hay, exactamente. No puede Él abrir los sellos y aparecer Él. Eso es lo primero. Hay una dicotomía ahí. Lo segundo es que dice que le fue dada una corona. Yo creo que a Jesús no hay que darle corona, porque la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, dice que este jinete sale venciendo y para vencer. Jesús venció en el madero, exhibió públicamente los principados y la potestad. Y la Biblia dice que cuando regrese otra vez, vencerá. Jesús no fue que salió venciendo, ni para vencer, ni conquistando, ni para conquistar, dependiendo cuál sea la vención. Lo otro es que dice que tiene un arco en la mano, que eso es simbólico, no es un arco literal, no es que va a aparecer con nada de eso, pero es simbología. Entonces lo primero es que en toda la Biblia Jesús en ninguna parte aparece con esa descripción. ¿Cómo podemos entender prácticamente la diferencia de ese jinete? ¿Quién es realmente? Si vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, vamos a encontrar otro jinete. Entonces, si analizamos la característica de este jinete y la característica del otro jinete de Apocalipsis 19:11, nos vamos a dar cuenta que ese jinete de Apocalipsis 6:2 no es Jesucristo. Primero, Apocalipsis capítulo 19 habla de otro jinete que aparece y dice Juan, y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero. Este jinete de aquí no se llama Fiel y verdadero. No, es como un jinete común. Entonces la otra característica dice, y con justicia juzga y pelea. Este no dice que juzga con justicia y pelea. Dice que el otro tiene sus ojos como llama de fuego. Este no tiene sus ojos como llama de fuego. Y que en el muslo dice que tiene un nombre escrito que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Este tampoco lo tiene. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Este jinete tampoco la tiene. Y dice, y tiene un nombre inscrito que ninguno conoce, sino solamente él, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era automáticamente queda descartado que ese jinete como Jesucristo de Apocalipsis capítulo 6 sea Jesucristo. O sea, cualquier persona que vea este programa y tenga la idea, si tú no estás convencido con esta explicación, dando explicación con la misma Biblia, pues entonces ya yo no sé cuál explicación te puede no más. hay donde sacamos explicaciones. Te puede. Entonces, este jinete de Apocalipsis 6:2 más bien representa el opositor a Cristo, el que se levanta contra Cristo, representa el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de anarquía, dependiendo cuál sea la visión, que habla Pablo también. El anticristo que se va a manifestar en el mundo y que va a comenzar a gobernar este mundo. Excelente. Es el anticristo. Esa explicación me gustó bastante. Vamos a continuar. Okay. Sí, porque tenemos poco tiempo. Desglosando los siguientes capítulos de Apocalipsis.
antes de, Yo creo que señores. no va a haber tiempo para hablar de todo No, eso. no va a haber tiempo. Va a haber que hacer un segundo programa. Hay que hacer, sí, hay que segmentarlo. Hay que darle explicaciones concretas y Ujú. precisas, porque no se trata de hacer un programa al azar. Se No. trata de hacer un programa que todo el que se conecte, y si alguien tiene una idea diferente, puede escribir abajo donde se escribe en el canal. Sí, en los Y comentarios. dejar su comentario, Sí, es porque así. siempre hay personas que tienen diferentes puntos de vista, pero no importa, usted lo puede dejar ahí abajo. Es así. Simplemente es un programa abierto. Ujú. Señores, antes de continuar, no le había dicho que hoy nos decidimos encontrarnos con la naturaleza. Tenemos un ambiente diferente al que siempre tenemos. Eso debido a que estos temas se deben hablar en lo más calmado posible, en un ambiente de concentración, donde se puedan debatir bien, sin confusión. Vamos a continuar con Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 18. Vamos a hablar de los números que han causado más problemas en la historia de la humanidad. El sello de la bestia. No hay duda de que en la historia de la humanidad ningún número ha dado tanto dolor de cabeza en diferentes culturas como ese del 666. Muchas culturas hablan de ese número. Vamos primero a leer la Biblia, luego rapidito. El paso a Stalin para que nos dé una explicación detallada de qué significa esto y cómo se va a manifestar. Porque hay mucha gente que han dicho muchas teorías diferentes. Dice así la Biblia en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Antes de pasarle al evangelista, quiero decirle que las especulaciones que han habido acerca de este número, del 666, viene desde hace mucho tiempo. Y siempre se le ha inculcado a una persona como el que va a ser el que va a implementar eso. En este caso, están señalando a Elon Musk. También han señalado al dueño de Microsoft. ¿Cómo que se llama? No, y en estos días salió un pastor hablando de Donald Trump. De Donald Trump. Ya tú puedes saber. Entonces, ¿qué pasa, señores? Esto es un número que ha dado problemas, pero vamos a dejar que el evangelista nos explique, nos dé interpretación de cómo será esto y qué significa esto. Bueno, vamos a hablar varias cosas. Lo primero que vamos a decir que acerca de la marca de la bestia, en toda la historia que se ha hablado de este tema, simplemente la gente lo que hace es una investigación y busca una interpretación, y algunos se acercan a la interpretación. En esta ocasión no vamos a decir que yo conozco porque ni siquiera los más grandes eruditos, los más que saben y los más escatólogos han podido todavía, porque han fallado. Siempre han dicho, una vez cuando salió el asunto, salió del microchip, ya se estaba hablando de eso, que era el microchip, que el anticristo venía. Eso hace más de 15 años y ni siquiera, y al final la gente siempre dan una definición y una especulación. Entonces, cuando vino el COVID ahora, andaban videos diciendo por ahí que todo el que se pusiera la vacuna, de que ahí tenía el microchip, que era la marca de la bestia, y que Exacto. nadie se ponga la vacuna por eso, aunque hubieron mucha gente que no se la puso por X razón. Yo tampoco me vacuné, pero el tema no es ese. El tema es que decían que ahí en la vacuna Estaba el 666. estaba el sello de la bestia. Sí, es así. Y mucha gente, y como dije hace un momento que salió un pastor hablando, porque salió una noticia, no sé si fue falsa o fue verdadera, pero salió por las redes que Donald Trump iba a implementar de que un chip como para vigilancia, y de una vez salió un pastor hablando y diciendo que la marca de la bestia, que el apocalipsis, que Donald Trump puede ser el anticristo. O sea, al final la gente siempre terminan diciendo cosas, pero al final terminan siendo especulaciones. Sí, y muchas. Lo primero es que eso es una simbología. 666, no es un 666 que tú buscas, 33336, no es literal, es una simbología. Explique eso, muy Ahora, importante. dice que es número de hombre. Es número de hombre. Y aquí hay sabiduría para la mente que tenga sabiduría. 666, y es un número de hombre. O sea, que es un sistema que es el hombre que lo va a implementar. ¿Y quién es prácticamente que lo va a implementar? No soy yo que lo voy a implementar, lo va a implementar quien viene. ¿De quién están hablando? De la bestia. ¿Quién es la bestia en ese contexto? Representa el anticristo, el hombre de pecado, el que hablamos hace un momento. Representa él el que va a implementar ese sistema. Ahora, según los detalles que habla la Biblia, ¿a dónde se le va a implementar esto? Dice que es en su mano derecha o en su frente. Hasta ahora no hemos podido ver una información que diga que
el chi ese o el microchip que hablan, se le ha comenzado a poner a nadie en la frente. Y lo siguiente es que todavía eso no puede entrar en acción porque el anticristo no se ha manifestado. Es imposible que ahora comencemos a decir, ya está el sello de la bestia, ya está la marca de la bestia, si ni siquiera el que trae ese sistema, que es él, porque es un sistema para obligar a la persona, es un sistema que tiene que ver con adoración, porque al final eso es lo que se sigue. Sí, es así. Se dice que el que no tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, no puede comprar, no puede vender, no puede hacer absolutamente nada. Y por consiguiente tiene que adorar a la imagen de la bestia, es lo que dice dentro del contexto. Entonces es un sistema que lo va a implementar el anticristo, el hombre de pecado. Ahora, ¿dónde lo va a implementar? Como dijimos, en la frente o en su mano derecha. Todavía con esa actitud no se puede llegar a una conclusión de decir es el microchip, no, porque todavía nadie ha podido llegar a esa interpretación. Hasta donde único se puede llegar, hasta donde yo llego del conocimiento de ese tema, es que es algo que lo van a implementar en la mano o en la frente derecha, en la frente o en su mano derecha. O sea, cuando hablamos de eso, se va a poner el número literal en la mano. No, no puede ser literal. Porque no es literal, porque el Apocalipsis es simbólico. Y todo lo que está ahí no es literal, porque si fuera literal no hay manera. Porque hay gente que llegan incluso hasta a lugares, a oficinas, apartamentos, y cuando ven ese número ahí, el número del apartamento, 666. Yo tenía un carro que tenía ese número de placa. Ni entran al apartamento porque dice 666 arriba. Y no es así. Y incluso vendían unos productos, no sé si eran unos vasos o algo, que traían el 66, uno traía el 555 y otro traía el 666. Y la gente no compraba eso. No, la gente decía que no, que eso es del diablo. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros los cristianos evangélicos es fácil de engañarnos. Y es por una sola y simple cosa, señores. No nos gusta estudiar. No nos gusta profundizar. Miren cómo Starling está explicando de manera sencilla, sin caer en un misterio de que el mundo, no, simplemente te dice, es un símbolo. Y cuando se manifieste, yo estoy seguro que nos vamos a dar cuenta, porque es una cuestión, como tú dijiste, de adoración. Y cuando se trata de adoración, no va a ser algo escondido, sino algo público. Será supongo. Público. Pero Starling, el sello lo va a implementar la bestia. El anticristo, perdón. ¿Quién a ti te da idea o más o menos el personaje del anticristo, de dónde tú piensas que puede salir? Bueno, ¿Hay alguna característica? Hay muchas especulaciones y aparte de especulaciones, interpretaciones que muchas personas han llegado a su conclusión. Algunos dicen que Armando Adlucín, que es un teólogo y católogo muy reconocido, un hombre de mucho conocimiento, un doctor, dice que vendrá de Siria. Hay otros que dicen que vendrá de Europa. Y así hay diferentes tipos de interpretación. Hubo en una ocasión, hay alguien que habla que dice que viene de la tribu de Dan. Y citan un pasaje que está en Génesis, creo que 49 por ahí, que dice tú, Dan, cachorro de león, que pisa el talón. Y un sinnúmero de cosas y dan su interpretación. Ahora, yo voy a dar la interpretación, lo que yo he investigado por la Biblia. Puede ser que yo esté equivocado. Puede ser que yo lo esté. Como otro se puede equivocar. Pero en la Biblia yo encontré un pasaje. Por ejemplo, en Daniel hay un pasaje que habla de eso. Pero independientemente de Daniel, antes de explicar lo que dice el pasaje, Jesús vino. Porque estamos hablando de un falso Mesías. De uno que usurpa, que se hace pasar como Cristo. Eso sí. En el lugar de Cristo. Entonces, Jesús vino, ¿verdad? Cuando Jesús vino, hubo una gran parte de judíos que no. Hay judíos mesiánicos, que son los mesiánicos, aquellos que creyeron en Jesús, que le siguen a Jesús y están esperando la segunda venida de él. Porque de hecho, Jesús del Mesías. El grupito que decidió creer en Jesús tampoco era mucha gente. Y están los ortodoxos, que son aquellos que no creyeron. Es así. Porque cuando dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, no está hablando de que todos los judíos no les recibieron. No, sino la mayoría estuvo en contra de él. Porque hubieron una parte, la casa de Judá prácticamente no lo aceptó, no lo recibió. No lo aceptó. Entonces ese grupo de judíos ortodoxos está esperando un Mesías que venga. Entonces, ese Mesías, de donde, según la Biblia, el primer Mesías, que para ellos dicen que no ha venido, ¿de dónde lo esperaban? De la casa de Judá. Entonces ahora ese Mesías que ellos están esperando, ¿de a dónde ellos mismos lo están esperando? De ahí mismo, del mismo lugar. El Mesías
el falso Mesías, no el Mesías Cristo, sino el falso Mesías, falso, el anticristo, tiene que ser alguien que tenga linaje judío, tiene que ser alguien de su misma descendencia. Bueno, y en Daniel capítulo 11, versículo 37 y versículo 36 habla y dice lo siguiente: y del Dios de su padre no hará caso. Lo primero, cuando vamos en el contexto bíblico y estudiamos cuál es el Dios de su padre en la Biblia. En la Biblia nada más tenemos el Dios de su padre cuando se habla de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, patriarcas. Sí, patriarca. Dice, y del Dios de su padre, con mayúscula, y del Dios de su padre no hará caso. Ni del amor de la mujer. Y entonces dice, y en vez de honrar al Dios de su padre, honrará a otro Dios que su padre no conocieron. Con minúscula, no refiriéndose al Dios verdadero. Entonces, según ese texto de Daniel, viene de esa descendencia, porque dice del Dios de su padre, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué entonces los cristianos nos preocupamos cuando hay un líder de América que está resurgiendo y que está cambiando las reglas del juego? ¿Es posible que sea de América? O sea, sabes que la mayoría de los americanos son descendientes de judíos. Es posible que se dé esto, que, por ejemplo, mencionan a Donald Trump, a Elon Musk. Sabemos que esa gente no son nativos, judíos nativos, no lo son. Es posible que eso se dé, ya que tanto los teólogos como doctores en teología y en escatología describen al anticristo como un ser que viene directamente de esa descendencia. ¿Por qué nosotros los latinos queremos asociarlo siempre a un latino o a alguien que sea norteamericano? No sé si me di a entender con la pregunta. ¿A qué se debe eso? Que yo diga que es Donald Trump cuando todas las interpretaciones bíblicas apunten a alguien que no tiene que ver con nosotros. Y aparte de esa pregunta, te hago otra para que me responda y después de esa. En cuanto a la bestia, el anticristo, ¿va a gobernar en el mundo completo o eso es sectorial? ¿Eso es solamente para allá, para esos lugares del Medio Oriente, o eso se va a dar a nivel global? Primero me responde la de por qué nosotros creemos que tiene que ser uno de aquí, de América, y no uno de allá, y después me responde la otra. Bueno, la primera pregunta es que está relacionado con eso, tiene que ver con un asunto es como una tradición, que cuando hay una tradición que se crea, ya la gente sigue repitiendo esa tradición y eso se le queda en la gente en el subconsciente, y ya la gente automáticamente sigue repitiendo eso aunque no sea realidad. Entonces, durante mucho tiempo, estamos hablando de más de 15 años atrás, que comenzaron a surgir esos temas, hubieron grandes teólogos, escatólogos, gente que todavía están por ahí enseñando, que son gente que arrastran a muchas personas y tienen su conocimiento y tienen su preparación. Comenzaron a enseñarle ese tipo de doctrina, incluso muchos de ellos fallaron y se equivocaron, porque en una ocasión se levantó Felipe Borbón y hubo un escatólogo que salió por ahí diciendo que el anticristo era Felipe Borbón, y comenzaron a decir un grupo de cosas, y después se levantó otro, y al final todas esas profecías se cayeron, porque simplemente eran pequeñas, quizá investigaciones equivocadas, porque cualquiera se puede equivocar. Sí, así es. Y a la misma vez eran especulaciones, y es por eso que la gente tiene esa perfección. Ahora, no que sea linaje o que tenga sangre judía, no quiere decir que sea 100% judío. Exacto. Puede ser alguien con sangre judía y puede ser alguien que tenga una mezcla o tenga otro tipo de sangre. Pero en última instancia, al final de todo eso, independientemente de que tú creas que no sea judío, porque hay gente que tiene diferentes posturas, o independientemente de que tú creas que sea de Siria, ya hemos dicho de dónde viene, según lo que dice la Biblia, pero independientemente de eso que tú creas, al final va a pasar una sola cosa, claro, y es que el anticristo se va a manifestar cuando llegue el tiempo y el momento. O sea, tú puedes pasarte la vida entera peleando y discutiendo, no es de allí, no es de esto, no es del otro, y al final, como quiera, él se va a manifestar. Pero tenemos que seguir lo que dice la Biblia. O sea, si tú analizas los textos, lo que hemos dicho, lo que está ahí. Es así. Entonces, la otra pregunta acerca de que si el anticristo va a gobernar en el mundo entero o va a gobernar por un sector. El anticristo va a gobernar en el mundo entero, porque en Apocalipsis capítulo 13 dice, y capítulo 17 también dice, y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, muy importante, cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida. Porque hay gente que entiende, Stalin, discúlpame, que eso es sectorial, que eso se va a dar en el Medio Oriente. No. Y que América va a ser desde el Medio Oriente porque él comienza a ejercer su desde allá, desde Israel, porque ahí allá donde
hay que levantar el tercer templo, que hubo un primer templo que fue el que construyó Salomón, que David no pudo hacerlo porque había derramado mucha sangre, y quería levantar casa a Dios, y Dios le dijo que no. 985 antes de Cristo. Salomón fue el que construyó, levantó el primer templo, casa para Jehová. Es así. Pero ese templo fue destruido cuando el profeta Jeremías había profetizado que Nabucodonosor iba a entrar, iba a tomar a los utensilios y le prendían fuego, fue destruido. Luego hay un segundo templo, que es el que comienza a construir Zorobabel y en los tiempos de Nehemías, etcétera, etcétera. Con el rey Artajerjes. no con Ciro. Artajerjes. No, cuando ellos iniciaron, que pidieron a Darío, Darío. le pidieron el permiso, Nehemías, para ir a hacer... Sí, ese segundo templo. Luego, ese segundo templo comienza a ser construido en el 585 a.C. Luego abarca hasta el año 70 después de Cristo. Entonces, cuando Jesús habla de la profecía y dice, de cierto digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Y ese templo, entonces, Tito de Pasiano se levanta, saquea, prende fuego y destruye ese tercer templo. Ahí mismo, en ese lugar, ahí hay un problema porque ahí el Islam, ellos tienen, está la mezquita, y es un pedazo de tierra que hay ahí. Entonces ahí hay un tercer templo que tiene que ser construido y tiene que ser levantado. Pero ese templo... Para la manifestación del anticristo, sí. Y el problema es que ese templo no puede ser construido hasta que no haya una alianza entre los palestinos y entre Israel. Hasta que no haya una alianza de paz, hasta que no haya una paz. Porque ese pedazo de tierra, ahí están peleando por esa mezquita. Entonces el anticristo es el que va a traer esa paz, pero que es una falsa paz. Es una Entonces falsa ese paz. tercer templo tiene que ser construido ahí. Ahí Daniel 9:27 hace un tratado de paz con ellos. Dice, por una semana confirma el pacto. La palabra semana en el hebreo equivale a años, son 7 años. Hace un tratado de paz con ellos, se sienta, es el templo que habla Mateo 24:15, es el templo que habla Daniel 9:27, donde estamos citando, que ese templo va a ser construido por el anticristo. Es el que lo va a construir, el anticristo. No hay más nadie que lo pueda construir. Es el anticristo. No hay nadie que pueda traerle esa paz entre el Islam y los palestinos, y No, ese que de problema hecho, que hay. Que de hecho la mujer de Samaria se lo dice a Jesús. Cuando Él venga, Él va a restaurar el reino. Significa que solamente Palestina se puede unir con los judíos, con Jerusalén. Si llega el Cristo que ellos están esperando y hace que surja la paz o la unión entre ellos. O sea, yo creo que esa es la única forma, como tú dices. Y ese va a ser el anticristo. Sí, el Islam, porque ese pedazo de tierra que está ahí, el Islam, ya la gente que no tiene información o que no se está relacionando, hay muchas cosas que están diciendo mucha gente del islamismo. En los últimos tiempos, hay muchas cosas que están por ahí que todavía la gente no tiene idea. Pero entonces el que va a traer, porque va a traer paz, dice que hace un tratado de paz por 7 años. Sí, Él no va a ser el tratado de paz, es una falsa paz, es lo que va a traer. Entonces él comienza a gobernar desde Israel y va a gobernar el mundo entero. No es que va a gobernar en un sector sí, en un sector no. Él va a comenzar a gobernar el mundo entero. Y al final, todo el que no quiera sujetarse o inclinarse, él sabe lo que le espera, porque Jesús dijo que el que esté, cuando se desate la persecución, el que esté en el campo no descienda. No descienda. Porque lo que se va a desatar es algo demasiado fuerte. Es así. No, pero mira, a la altura de que la Biblia dice que si usted no tiene el sello en su mano derecha o en la frente, usted no va a poder comprar ni vender. Eso quiere decir que va a ser una dictadura total. Sí, es una dictadura. Y se ve que va a estar implementada en el mundo entero. Vamos a salir ya de ese tema del 666, que creo que quedó claro todo lo que se dijo. E incluso le dimos un poquito más para allá. Y vamos a dirigirnos rápidamente a Apocalipsis 17, del 1 al 6, donde habla de la gran ramera. Vamos a leerlo rapidito ahí, una partecita nada más. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vamos a dejarlo hasta ahí para que usted pueda abundar, pero voy a hacer una introducción rapidita. Señores, se ha especulado mucho sobre la gran ramera desde hace mucho tiempo. Se le ha dado nombre y apellido también. Mucha gente ha dicho que son grandes ciudades. En este caso se refería a Babilonia. A Roma en un tiempo también se le dio este nombre de la gran ramera por todos los acontecimientos que estaban pasando ahí. Y tú sabes que la Iglesia Católica nació ahí.
¿Qué sucede? Que últimamente se han nombrado como gran ramera incluso a religiones. Hace mucho tiempo escuché que se habló de la Iglesia Católica y así sucesivamente, pero vamos a dejar que sea el experto en el tema que me abunde sobre eso. No, según la característica que da el capítulo 17 acerca de la gran ramera y que está sentada sobre muchas aguas, habla acerca de del tipo de vestimenta que tiene, habla del marfil, habla del oro, púrpura, escarlata, habla de la púrpura, de la escarlata, piedra preciosa, y que los reyes de la tierra todos han fornicado con ella y han bebido del vino de su furor. Cuando tú comiences a estudiar, tú te vas a dar cuenta que la Iglesia Católica, y más profundo todavía, porque dice la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y también dice que en ella se encontró la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Si tú estudias la historia, tú te vas a dar cuenta por ejemplo, cuando se llevó a cabo la Santa Inquisición, la persecución terrible en contra de los cristianos. Sí. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar y a ver todas las características que describe ahí, y tú comienzas a hacer una investigación, tú no vas a hacer una investigación a partir de una cosa que tú te imaginas, sino que tú vas a investigar, vas a comenzar a buscar las características, y tú puedes comenzar a buscar ciudades por ciudades, de manera geográfica, de manera del internet, en Google, en la Wikipedia, donde tú quieras. Tú lo puedes, y ahí tú vas, para hacer una interpretación seria, porque a veces uno puede hacerse una imaginación, pero para hacer una interpretación seria hay que buscar todas las características que se describen ahí. Y lo que hay en esa ciudad prácticamente que se está hablando es un símbolo, porque dice la gran ramera, se está hablando de una ramera, de una prostituta que se prostituye, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Aunque la fornicación que está hablando ahí no es una fornicación de una relación sexual. No está hablando de nada de eso. Incluso cuando Israel, Dios le llamaba a la mujer adúltera, no era que Israel tenía relaciones literalmente, el pueblo, con otro Dios, sino que cuando lo abandonaban y se iban a adorar al otro Dios, entonces eso es conocido como adulterio, como fornicación también. Entonces, todas las características, si tú lo investigues, lo busques, tú puedes buscar imágenes, siquiera tú puedes ir a la Wikipedia o a Google, tú buscas la gran ramera, tú lo escribes, tú buscas las imágenes, y todas las imágenes que te van a aparecer ahí es de un solo lugar, la Iglesia Católica. Mira, quiero aclarar algo. El Vaticano. Quiero aclarar algo ahí con un paréntesis. Señores, hay mucha gente que está equivocada, y yo hablaba con una católica sobre el tema de su iglesia, y históricamente los católicos, muchos de ellos, puedo decir un 80%, no tienen la idea de dónde nació la iglesia, ni cómo nació su iglesia. Porque históricamente habían dos iglesias. Ajá. Habían dos iglesias históricamente. Ajá. Había una iglesia católica tradicional y había una iglesia que eran católicos. Ok, no, pero yo estoy hablando de su fundación. Sucede que muchos católicos dicen, esta fue la primera iglesia que existió. O sea, la nombran así, como que estuvo desde el principio, como que Jesucristo fue quien la fundó. Después de la iglesia primitiva, después del primer siglo, cuando mueren los cristianos, ahí están los mártires de las catacumbas, la iglesia que surge después es el catolicismo. Exactamente, pero aclarar una cosa. ¿Por qué se le llama la gran ramera? Señores, miren, después que pasaron los gobiernos de Nerón, el gobierno de Diocleciano, más o menos una fecha que todo el mundo conoce, que es el 325, 300 y pico por ahí, ustedes saben que Constantino se conmovió mucho con la religión, le gustó el cristianismo, de tal manera que lo adoptó como su religión y la instauró en su gobierno, la estableció en su gobierno. Entonces ya automáticamente se le llamaba pues la religión universal, que de ahí es que viene la palabra católica, de universal. Entonces, ¿qué pasa? Yo quería aclarar esa parte. Es un error usted decir que la iglesia católica fue la primera iglesia que existió. No. La primera iglesia desde el gobierno o reconocida por el gobierno fue la católica. Pero la primera iglesia fue la iglesia primitiva, donde estaban los apóstoles como líderes principales de ella. Continúe, Stalin, dando una explicación de por qué se le asocia a la iglesia católica a ser la gran ramera. ¿Cuáles son las características que llevan a uno a dar esa alusión? Bueno, la púrpura, el marfil, el oro, la diadema, todas esas cosas que aparecen ahí. Cuando tú lo buscas, eso es en el catolicismo. Tiene mucho oro esa iglesia. Dice que está sentada sobre muchas aguas.
la Iglesia Católica, el catolicismo, el Vaticano, está sentado sobre muchas naciones, las aguas representan pueblos, naciones. Son muchas la gente que acude, son muchas la gente que van. Y los reyes de la tierra dicen que todos han fornicado. Eso es raro, son pocos los presidentes y los reyes de naciones que no han ido y se han inclinado y le han besado incluso hasta el anillo al Papa. De hecho, en muchas ocasiones hasta cristianos fueron y le besaron el anillo al Papa y se inclinaron. Sí, es así. Porque es un poder religioso, que todos tienen que rendirle homenaje. Y dice, y todos los reyes de la tierra han fornicado con ella y se han embriagado en el vino de su fornicación. Entonces, todas las características que aparecen ahí en Apocalipsis 17 apuntan. Se le puede adjudicar. Entonces, no estamos diciendo exactamente qué es ella. Ahora, estamos diciendo que según los análisis y las teorías, apuntan a ella. Vamos a cambiar el tema rapidito porque estamos finalizando casi el programa. Vamos a hablar de los dos testigos. Apocalipsis 11, del 1 al 14. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Rapidito hay un preámbulo voy a hacer, señores. Ha habido también mucha teoría acerca de los dos testigos. Sí. De hecho, tú sabes que se ha hablado de que... Es controversial el tema. Sí, muy controversial. Sobre estos dos testigos, hemos hablado muchas especulaciones, como ya acabo de decir. Entonces, acláranos... ¿qué significa esto de estos dos testigos? Bueno, te voy a hablar claro, hay dos interpretaciones. A lo largo de toda la historia, hasta ahora han habido dos interpretaciones, y hay otras personas que pueden decir otra cosa, pero hay dos interpretaciones. La primera interpretación es que Elías y Enoc, por lo siguiente, que dicen que Enoc no vio muerte, y dicen que Elías tampoco vio muerte. Entonces se basan en el pasaje que dice que está establecido para el hombre que muere una vez y después el juicio. Lo primero es que ahí hay un problema con esa interpretación. Porque hay un problema con el caso de Enoc. En Génesis dice que no fue traspuesto para no ver muerte y que Dios se lo llevó. Sin embargo, en el griego, esa palabra traspuesto tiene otro significado. Significa ser absorbido por Dios. O sea, significa que experimentó muerte. Pero está bien, quizá alguien no quede convencido. Ok, en Hebreos capítulo 12 dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Es así. Entonces en Hebreos 12 habla de todos los héroes de la fe. Entonces cuando tú encuentras eso, más para abajo dice, y todo esto murieron. O sea, tú no puedes sacar el texto del contexto. No se dice, puede. Por la fe no fue traspuesto, pero ha mencionado a Abraham, ha mencionado a Noé, y ha mencionado a todos esos héroes de la fe. Y dice, y cuando llega él, dice, fue traspuesto para no ver muerto. Y luego más abajo, en el otro versículo, dice, y todo esto murieron. Debería de decir, todos murieron, excepto Enoc. Pero no lo dice. Dice, y todo esto murieron sin recibir lo que se le había prometido. Y la palabra traspuesto en el hebreo también significa decomposición, alguien que se descompone, y prácticamente algo que se descompone no es algo como la gente lo quiere interpretar. Eso es lo primero, pero si usted no queda convencido, usted lo puede estudiar, eso está ahí en la Biblia. Exacto, sí. Vamos a la otra explicación de eso, es que dice Apocalipsis que son testigos y dice que vienen a profetizar. Se habla de Enoc y Enoc fue, y de esto profetizó Enoc. Se habla de un testigo, alguien que conoce, va a testificar de lo que sabe. Entonces, los dos testigos dicen que vienen para Israel. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿en qué momento, en qué tiempo Enoc estuvo presente o vigente en el pueblo de Israel? Porque según la Biblia, sin fanatismo, sin especulación, según la Biblia, cuando dice que desapareció, ni siquiera Dios hubiera llamado a Abraham todavía. El pueblo de Israel no existía, entonces ¿cómo puede ser un testigo de Israel o cómo puede hablar de algo que ni siquiera él conoce? O sea que de tal manera que por ahí se van cayendo, por ejemplo, esa interpretación de que puede ser Enoc. Entonces, la otra parte es que la gente dice, no, porque
el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Le voy a hacer una pregunta seria y hay que ser responsable por la Biblia. ¿Realmente esa profecía se va a cumplir en su totalidad? Cuando dice que está establecido para el hombre que muere una vez después del juicio, no. Es una profecía que se va a cumplir de manera parcial. ¿Por qué de manera parcial y no en su totalidad? Porque cuando venga el arrebatamiento, los que se vayan en el arrebatamiento van a experimentar la muerte. No la van a experimentar. Entonces ya de tal manera que ya eso se cae de la mata. Se cae el argumento. Entonces lo de no es una tipología de cómo va a ser. Como Dios se llevó a Elías también, es una tipología de cómo. Pero usted cree que esa gente está en un cuerpo como nosotros. ¿Y a dónde van a estar ellos en un cuerpo? ¿Dónde Dios puede permanecer o puede guardarle un cuerpo durante tanto tiempo, un cuerpo físico? No, esa gente Dios se lo llevó y fueron transformados. Sí, esa gente dice que están en pie delante del Dios de la tierra. Automáticamente. No están, usted no puede pensar que están en un cuerpo. Ahora, incluso en la transfiguración, en Mateo 17, apareció Elías y Moisés. Eso te iba a decir. No apareció, hay mucha especulación. Elías y Moisés. Entonces la otra parte es, si usted no lo quiere creer, miren, en la Biblia hay pasajes en la Biblia y hay textos que son espurios. Espurio significa que el escritor no lo dijo y que Dios no lo dijo, sino que el copista, el que recogió la información, porque hay mucha gente que escribieron cosas que no fue el autor original que lo dijo, ni fue el que escribió. Son recopilaciones. Son recopilación y interpretaciones en su investigación agregaron cosas que no estaban ahí. Porque no hay coincidencia, no hay lógica en que alguien que se muera y que ya está muerto pueda salir otra vez, porque la Biblia dice que el que muere, su memoria queda puesta en el olvido, y en la Biblia no hay ningún pasaje que revelen que después que alguien se murió apareció. Sin embargo, en la transfiguración aparecieron Elías y Moisés. Qué coincidencia, porque podía aparecerle también, pero no apareció, aparecieron Elías y Moisés, uno representando a los profetas y otro representando a los leyes. Que hay un mensaje que Jesús habla, y lo que Dios quiere dejar dicho es que ya cuando sale la voz y dice: este es mi hijo amado, en quien complacencia, lo que está haciendo alusión es, o sea, a él oírle, o sea, no es a Moisés que van a oír, porque el tiempo de Moisés ya pasó. Sí, no es a Elías que van a oír tampoco, porque el tiempo de Elías pasó. Eso estaba claro. Sino que ahora el que van a escuchar es a el Hijo. Entonces la otra parte que dice que los dos testigos tienen poder de cerrar el cielo en los días de su profecía a fin de que no llueva. En la Biblia entera nada más se conoce a alguien que Dios usó para que cierre el cielo en los tiempos de su profecía, y dijo: aquí no va a llover por la palabra que sale de mi boca. Fue Elías. Eso sí. Y para convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. En la Biblia nada más se conocen a dos individuos, Elías y Moisés. Sí, porque de hecho esas señales que está mencionando el libro de Apocalipsis se vieron justamente con esos dos personajes. Tanto con la columna de fuego como el fuego que descendió en tiempo de Elías. O sea, ellos tienen experiencia con esa señal. No, y que dice que son los dos olivos. Los olivos representan el símbolo de la unción, y el candelero, el símbolo del fuego. Elías, el profeta de fuego. Es así. Entonces, según la postura de Starling, estos dos testigos pueden ser Elías y Moisés. Porque todas las características que habla en la Biblia apuntan hacia ellos. Exacto. Hasta ahora. Sí, es así. Bien, entonces vamos a continuar ya para finalizar con la mujer vestida de sol. Vamos a leer una porción para que la gente entienda dónde está. Apocalipsis 12, del 1 en adelante. Creo que queda por concluido el tema. No concluido. Vamos a terminar hasta aquí. Un resumen. Después seguimos. La gente va a dejar su pregunta y va a comenzar a decir cosas, porque esos temas siempre hay postura y hay gente que va a decir cosas. Eso es un tema abierto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Vamos a dejarlo ahí porque ya conocemos más o menos la parte que continúa. Stalin, han habido también sobre esta parte especulaciones sobre esta mujer que hace una simbología de lo que es la iglesia. Otros han dicho que no, que hace simbología del pueblo judío y las persecuciones, y etcétera, etcétera. Pero una definición exacta
tú sabes que nunca la vamos a tener porque hay teólogos que analizan desde puntos de vista diferentes, muchos que se juntan con los eruditos y los maestros judíos para que le expliquen estos temas y tienen una interpretación diferente a nosotros porque es su cultura. Y tú sabes que las cosas que se interpretan según cultura ya prácticamente son diferentes a las que uno entiende. Pero el Espíritu Santo es quien nos da testimonio de esta palabra. ¿Qué simboliza esa mujer? Bueno, tenemos que ver las características que aparecen ahí que especifica el texto. Primero, una mujer vestida del sol con la luna debajo de su pie y en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Y dice que clamaba encinta, o sea que estaba embarazada de manera literal y clamaba en la angustia del alumbramiento. Entonces, todo eso que está ahí, que aparece ahí, es simbólico. Primero, la mujer es una simbología. El sol es una simbología. Las 12 estrellas que aparecen también es una simbología. La mejor manera de uno poder conocer eso, uno va a Génesis capítulo 37, versículo 9, versículo 10. José tiene un sueño. Dice que el sol y la luna se inclinaban a él. Y 11 estrellas, la corona de sus hermanos. Entonces, en el mismo sueño se lo dice a su padre y le da la interpretación. Le dice: ¿acaso tu madre, que representa la luna, Raquel, y tu padre, que representa el sol, Jacob, y tus hermanos, nos vamos a inclinar ante ti? O sea, y aquí esta figura vuelve otra vez y aparece en Apocalipsis. Tú puedes rebuscar la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis y tú no vas a hallar, como hay una regla de la hermenéutica que dice que la Biblia interpreta la Biblia, tú no vas a hallar otro texto bíblico que te pueda dejar más luz y más claridad para tú poder interpretar el simbolismo del sol, de la luna y de las 12 estrellas, que no sea Génesis capítulo 37, verso 9 o verso 10. José. Cualquier otra cosa que tú busques, tú vas a quedar en el limbo, en una especulación, porque no hay otro pasaje en la Biblia. No hay una referencia. No hay una referencia que apunte específicamente. Entonces, por eso es que la interpretación de eso es que esa mujer representa a Israel. Es por esa la interpretación, por lo que está allí en Génesis. Y las 12 estrellas, los 12 hijos, de ahí vienen cada tribu, viene la multiplicación. Exacto. Y dice, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Eso es una metáfora, porque eso apunta específicamente a lo que tiene que ver en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba bajo el régimen del Imperio Romano y el pueblo de Israel estaba clamando en la angustia del alumbramiento, o sea, porque querían ser libertados, querían ser liberados. Y del hijo varón que habla ahí, habla de Jesucristo, porque Jesucristo viene de allá mismo, de a dónde viene, de ese linaje del pueblo judío. Entonces, y ella dará un hijo varón que regirá con vara de hierro, claro, porque de ahí es que viene el Mesías, que viene Jesús. O sea, todas las explicaciones y la interpretación es que esa mujer representa a Israel. El sol representa a Jacob, la luna representa a Raquel, las 12 estrellas representan los 12 hijos de Jacob, y el niño varón representa a Cristo Jesús. O sea que no es ni en la iglesia, no es ni María, porque más para abajo tú encuentras que dice que huyó al desierto. María nunca huyó al desierto. Y dice que esa mujer será sustentada por 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Entonces, ¿en qué tiempo María fue al desierto y en qué tiempo? O sea, esa posición, lectura bíblica no pertenece a tiempos futuros, actuales, sino representa directamente ese tiempo bíblico. No, ese texto bíblico habla de un tiempo que tiene que ver con el pasado. Porque habla de Jesús cuando dice que cuando el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorarle a su hijo tan como nacía, se apunta al tiempo cuando Jesús nace, que Herodes da la orden, porque es simbólico, de mandar a matar a todos los niños. Excelente. Entonces, en tiempo pasado, y que la mujer estaba en la angustia del alumbramiento, tiene que ver con un tiempo pasado también. Ahora, cuando habla acerca de que será sustentada por 1260 días, es un tiempo futuro, porque eso tiene que ver con 3 años y medio, que según según los tiempos escatológicos, eso no es ahora. Cuando se habla de los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, tiene que ver específicamente con el periodo de lo que es la gran tribulación. Excelente. Bien, entonces,
esa gente que interpretan que eso es la iglesia, ¿a qué se refiere? No, están equivocados, es una equivocación de interpretación porque no hay manera de... Es De- que de- no de- encaja de en la iglesia. encajarlo. No hay forma porque todas las características que da ahí no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia está fuera de ese papel. Excelente. Bien, entonces, señores, quiero agradecer al hermano Starling Jiménez, evangelista, por estar con nosotros. El programa ya estamos finalizando, prácticamente ya finalizamos. Como ustedes pueden ver, este es un formato un poco diferente. Le vamos a dar continuidad a este tema porque falta mucho todavía por explicar de Apocalipsis. Hay muchas cosas que la gente lo interpretamos de una forma sin buscarle el arrastre bíblico, simple y llanamente por darle una interpretación. Señores, la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso hay que entenderlo porque es una regla de la hermenéutica. Así es que por el día de hoy nos despedimos de su programa. Hasta un próximo programa. Muchas gracias por estar presente.